Muy bien. Tal vez algunos compañeros más van a estar por entrar, pero qué gusto verlos. Gracias por su comprensión la semana pasada y gracias por estar aquí de nuevo para seguir con nuestro curso Legalismo, enemigo de la gracia. Y hoy vamos a ver cómo el legalismo es un ataque contra la gracia y la gloria del Señor. Vamos a iniciar con pues, y también me gustaría agregar aquí que además de este tema, que es muy importante, vamos a ver también como la vida de santificación, como las buenas obras que vamos a hacer, que el fruto que vamos a producir en la vida siempre viene del Evangelio. Entonces, la razón por la que vamos a tratar bien a la familia, al prójimo, al vecino, la razón por la que vamos a querer ser honestos y trabajar duro es por el Evangelio. Y la motivación viene de las buenas noticias y no de la ley. Las buenas obras que vamos a hacer no debemos hacerlas por obligación, más bien por gratitud a Dios por todo lo que ha hecho para nosotros. Entonces vamos a abordar mucho este tema también. Antes de nada, vamos a ofrecer una oración y hablar un poco sobre algunas preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp. Entonces, oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra que da vida, en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación y del gran amor que tiene la Santa Trinidad para con nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado las palabras tuyas como debemos. Danos corazones ansiosos de servirte mientras reflexionamos en tu gran amor por nosotros y por todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y vamos a dar entrada a Octavio, a Julio y a Jenny, 3 compañeros más que están en el proceso de ingresar a la clase en vivo. Qué gusto tenerlos aquí también, Oscar y María. Que todos sean muy bienvenidos. Me gustaría iniciar hablando un poco sobre un comentario que hizo un profesor de seminario que yo tenía hace unos años. Yo tenía el privilegio de ir al seminario. De hecho, yo tenía el privilegio de ir a este seminario por la enhoracidad de mi abuela. A ella le gustó mucho la idea de yo estudiando para el ministerio y ella me apoyó económicamente. Entonces doy gracias a Dios por ella y por esta oportunidad de ir al seminario. Y en el seminario había un profesor muy anciano, muy de la tercera edad, muy querido, y él por temas de salud y de su edad solamente dio un curso al año y fue un curso breve y fue un curso de 2 días a la semana. Y él dijo una vez en este curso que en todo el mundo solamente hay 2 religiones. De hecho, voy a pedirles que pongan en mudo, por favor, los micrófonos, solo para evitar un poco de sonido en el fondo. Y este profesor con mucha experiencia, con mucha sabiduría, un profesor de muy sana doctrina, él dijo que en todo el mundo solamente hay 2 religiones. Sí, hay los mormones, los testigos de Jehová, hay los musulmanes, hay religiones en todo el mundo, pero en realidad solamente hay 2. Él dijo que hay la religión de hacer y hay la religión de hecho, la religión de hacer y la religión de hecho. Porque según él, y él tiene mucha razón, él dijo que todas las religiones en el mundo siempre se tratan de lo que una persona tiene que hacer. Tiene que diezmar, tiene que llevar la ropa adecuada,
tiene que meditar, tiene que obtener cierto nivel de sabiduría, tiene que ir fielmente a ceremonias, hay que, y solamente en el verdadero cristianismo todo es hecho. Dios ya ha hecho todo en la cruz. Entonces, él dijo que aunque hay muchas religiones diferentes y tienen sus aspectos diferentes y sus costumbres diferentes y sus reglas diferentes, todos pueden caber bajo esta categoría de hacer, de lo que yo necesito hacer para poder subir al cielo, para poder ganar el favor de Dios, para tener la paz en mi vida. Pero en el verdadero cristianismo, la fe que nosotros compartimos, Cristo hizo todo. Él vivió la vida perfecta. Él sufrió la muerte que nosotros merecemos. Él venció al diablo al resucitar de la muerte. Él nos concede su justicia por la fe. Ahora nosotros somos revestidos en su perfección y debido a lo que Él ha hecho, somos salvos. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios en cuanto a este concepto de pensando en que sí hay muchas religiones diferentes, pero hay como dos categorías. La religión que dice que tenemos que hacer ciertas cosas y la religión que dice que Dios ha hecho todo lo necesario. Preguntas, dudas, comentarios. Entonces, la semana pasada yo recibí la noticia, creo, el sábado que mi abuela falleció y ella vivía en los Estados Unidos sí, Modesto, adelante. Pastor, esto se me viene el pensamiento judío de que, como decía la apóstol acerca de la iglesia, Ah, perdón por la interrupción, señor Modesto. No lo puedo escuchar bien. No sé, está cortando un poco la conexión. Sí, un poco mejor. ¿sí? Sí, adelante. Le comentaba que esto se relaciona con lo que dice el apóstol Pedro acerca de la iglesia apóstol, ¿sí? Que dice que van a venir esta iglesia, pues trataba de que él iba a tener lo que es la sana doctrina, en este caso, pues, del ministerio donde asistió usted. Le, No se le escucha bien. Sí, Parece que sí. tuvieran malos los audífonos. Sí, tal vez puede desconectar los audífonos o tal vez si no lo podemos alcanzar una buena conexión, tal vez pueda dejar su comentario en el chat y yo puedo leerlo también para todos. Ya me escucha. Ahora mucho mejor, sí. Ok. Entonces le comentaba que esto se relaciona a lo que le dice el apóstol Pedro sobre la iglesia apóstata, que en tiempos venideros iba a venir a lo que es la iglesia apóstata, ¿sí? Lo que se define en lo que es que ya no iban a tener lo que es la sana doctrina, ¿sí? Lo que, así que lo que su pastor le enseñó, lo que definió estas dos clases de iglesias, ¿sí? Lo que es la sana doctrina y lo que es hacer y es hecho, ¿sí? Entonces, precisamente por eso el apóstol Pedro decía estas cosas, ¿sí? Que ya, que muchos iban a tener comezón de oír fábulas, ¿sí? De escuchar, cuentos, ¿sí? Precisamente por eso. ¿Por qué? Porque iban a rechazar, ¿sí? Lo que es la sana doctrina, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. Y esta categoría de hacer, pues puede haber muchas cosas bajo esta categoría, ¿cierto? Como mitos, historias, relatos, o experiencias. Oh, yo necesito tener alguna experiencia especial para tener la certeza de que sea salvo.
o necesito averiguar alguna sabiduría especial, ya sea por un relato que alguien va a compartir, y todo tiene que ver con lo que yo estoy tratando de hacer, lo que yo estoy averiguando. Muy bien, muchas gracias por este aporte. Entonces tenemos estas dos, y veo que algunos compañeros más se han integrado. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Y estamos hablando de que hay muchas religiones en el mundo, pero todas estas religiones pueden caber bajo dos categorías. La categoría de hacer, hay que hacer, yo necesito hacer, necesito cumplir, o la religión de hecho. Dios ha hecho todo lo necesario en Cristo Jesús en la cruz. Cuando Amén. Modesto, sí, y los comentarios de Modesto me hizo pensar en Colosenses también, porque cuando Pablo escribió a los Colosenses, él estaba advirtiéndoles acerca de los falsos profetas agregando más reglas, más quehaceres a la religión verdadera, al cristianismo verdadero. Entonces, iba a compartir un poco de Colosenses, pero de hecho voy a compartir Colosenses para más adelante. Entonces, yo recibí la noticia, creo, el sábado, y yo hablando con mi esposa, puedo ir, y tal vez no toda la familia, pero sí me toca ir, es la cosa adecuada a hacer, para apoyar también a mis padres. Y entonces yo decidí ir, y gracias a ustedes por la comprensión, y damos gracias a Nathan y por el profesor Nathan por cubrir clase el miércoles. Pero cuando yo estuve ahí en la iglesia, una iglesia muy antigua con este estilo alemán, porque ella vivía en el estado de Wisconsin, fue un día triste, pero también un día de mucha paz y un día de mucho gozo también, porque nosotros no estábamos preocupándonos si abuela hubiera hecho lo necesario para estar en la presencia del Señor. Y no tuvimos que pensar en todas las buenas obras que ella había realizado durante su vida. Pues era una abuela fantástica, y como les dije, estaba apoyándome durante el tiempo del seminario y todo eso, y una cristiana muy fiel, siempre yendo a la iglesia, y cuando ella no podía salir de la casa, escuchando a los servicios en el radio, todo eso, pero no tuvimos que hablar acerca de todas las buenas cosas que ella hacía durante su vida para encontrar la paz. Porque nosotros recibimos la paz verdadera este día, el día de su funeral, al saber que Dios en su amor hizo todo lo necesario para llevarla al cielo. Hay una certeza plena en el verdadero cristianismo, porque Cristo ha hecho todo. No tenemos que preocuparnos en cuanto a nuestros seres queridos que mueren con la fe, y no tenemos que preocuparnos en cuanto a nuestra propia muerte. Si a usted le toca el cáncer, si a usted le toca alguna enfermedad, si usted está en un lugar peligroso y está cara a cara con la muerte, usted no tiene que preocuparse, porque Cristo hizo absolutamente todo lo necesario para darle entrada al cielo. Y el legalismo quiere quitar esta certeza. Entonces vamos a hablar un poco más hoy día sobre el legalismo. Quiere quitarnos de esta certeza que tenemos. Entonces vamos a continuar con las preguntas de repaso, y escuchamos de unas historias en el video del pastor Luis Acosta. ¿Cuál fue el propósito? Escuchamos de los muchachos que no tenían trabajo, y
y el hijo del dueño del terreno. ¿Cuál fue el propósito de las dos historias de la lección? Sí, adelante, Juan Gonzalo, adelante. Sí, pastor, muchas gracias. Sí, mire, el propósito de las dos historias fue de que todo lo que hagamos en nuestra vida lo hagamos con gusto y con la convicción de querer hacerlo. Es decir, que nos mueva la voluntad y que nazca del corazón y nunca olvidar a quien nos ayudó y tendió la mano en los momentos difíciles. Muy bien dicho. Sí, que nunca olvidemos quién nos ayudó primero. Y podemos pensar en Cristo diciendo, pues ustedes aman porque yo les amé primero, ¿cierto? Vamos a dar la palabra a Modesto y después a Oswaldo. Adelante, Modesto. Gracias, pastor. Pues el propósito de las dos historias es que todo lo debemos de hacer por amor y no por obligación, ¿sí? Ese es el propósito de las dos historias, porque dice Dios, dice nuestro Dios, que Él dio a su Hijo unigénito por amor, ¿sí? Para la salvación de todos nosotros, ¿sí? Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Y ya lo que hagamos acerca de hacia nuestro Dios debe ser por amor, no porque me sienta yo obligado a predicar el evangelio porque el Cristo me salvó, no, sino que debe hacerse por amor a nuestro Dios. Muy bien, exactamente. Y vamos a hablar durante la mayoría de la lección hoy sobre esta diferencia entre el amor y la obligación. Y vemos un gran ejemplo en el matrimonio, ¿cierto? Y tenemos esta historia del matrimonio y la compra de las flores en el video que vimos, el amor y la obligación. Muy bien, dos cosas muy diferentes. Muy bien. Y le damos la palabra a Oswaldo. Adelante, Oswaldo. Profesor, o sea, aparte de lo que los hermanos, concuerdo con lo que dieron ellos, porque uno, de acuerdo a nuestra voluntad y de acuerdo a nuestro amor, hay que servir a Dios, que es lo principalmente, y Juan lo declara de esa manera, que Él nos amó primero, por ende nosotros tenemos que mostrar ese amor siendo recíproco, ¿no? Pero Corintios también habla sobre todas estas cosas, ¿no? Y lo dice que lo que prevalece es el amor. Entonces, en vista de todo esto, en base de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y si realmente nosotros tenemos amor por el servicio a Dios, pues va a ser frecuente que nosotros sirvamos a Dios íntegramente, ¿no? Como decía el hermano, no por obligación, y como en los videos, en los videos cortos que vimos, los ejemplos, vemos que quizás muchas veces se malinterpreta la palabra y quizás uno no la lleva a la realidad, a una plena exquisito con Dios. Pero nosotros debemos entender claro, y estamos claros en esto, que Dios nos amó, nos separó, y por ende nos salvó por medio de su Hijo Jesucristo, y eso es lo grande de Dios, que Él nos sigue amando todavía en la actualidad. Muchas gracias. Sí, interesante pensar en como con la obligación siempre vamos a querer hacer el mínimo, ¿cierto? Si yo voy a hacer cosas buenas por obligación, voy a tratar de hacer el mínimo, pero puede haber mucho fruto con el amor. Si mi motivación no es la obligación, sino el amor, voy a querer hacer lo más posible. Pensando podemos también pensar en el contexto del matrimonio. Si voy a tratar de ser buen esposo simplemente por obligación, voy a hacer el mínimo para evitar problemas con mi esposa. Pero si la amo intensamente y reconozco que ella es una bendición no merecida de Dios y si estoy actuándome en amor, voy a tratar de hacer todo lo posible para, para, para ser buen esposo y para cuidarla y cuidar la familia. Entonces vamos a hablar más sobre esto también durante la clase. Entonces el miedo de castigo puede frenar a alguien de hacer el mal, pero no puede hacerlos querer hacer el bien. Funciona en el mundo civil también, ¿cierto? Ok, hay una regla del Estado. Si yo rompo esta regla,
va a haber una multa. Ok, entonces no voy a romper esta regla. Pero las reglas del Estado no me van a motivar a ser un buen ciudadano en todo aspecto. Simplemente voy a tratar de hacer el mínimo para evitar problemas en lugar de ser el mejor ciudadano que pueda ser. Pero el amor sí produce amor. Solamente el Evangelio puede producir amor en nosotros hacia Dios. Un amor deseoso de servir al Señor. Básicamente, las amenazas de Dios no nos van a motivar a amar y servir a Dios. Tal vez las amenazas de Dios nos vayan a llevar, nos vayan a ayudar a evitar pecado. Ok, porque la Biblia dice que los que hacen tal cosa no van a heredar la vida eterna, entonces no voy a hacer tal cosa. Pero solamente la buena noticia, que Dios en su amor tiene un plan para nuestras vidas que incluye a una vida eterna en el paraíso con Él. Solamente las buenas noticias nos van a llevar a una vida en que estamos tratando de servirle. Muy bien, y la próxima pregunta, ¿cómo define el legalismo la lección? ¿Cómo define el legalismo la lección? Y el pastor Luis Acosta compartió una definición del legalismo. Sí, Mercedes, sí, Mercedes desea aportar. Veo su micrófono prendido. Si no, Jenny, le damos la palabra a Jenny. Jenny Preber. Bueno, buenos días a todos. Yo anoté que dijo, es un intento de los pastores para motivar a los miembros a llevar vidas buenas y decentes, centrándose en las reglas. Muy bien, casi exacto, casi igual como lo dijo Pastor Luis Acosta. Muy bien, el intento de motivar a los miembros a vivir vidas cristianas buenas o vidas santificadas. Y vamos a hablar un poco sobre este concepto de la santificación y una vida santificada, una vida buena, una vida en que estamos produciendo los frutos del Espíritu. Un intento de motivar a los miembros a vivir estas vidas santificadas al enfocarse en las reglas. ¿Y cómo se ve el legalismo puesto en práctica? Entonces, sabemos ahora qué es el legalismo, este intento de motivar a otros a llevar buenas vidas basándose en las reglas. ¿Cómo se ve el legalismo puesto en práctica? si me permite opinar, pastor. Sí, adelante, Juan, adelante. El legalismo puesto en práctica se ve obligados y frustrados por no alcanzar las metas por lo que piden los pastores. O sea, no lo hacen por amor, no lo hacen por voluntad, lo hacen obligados. Y cuando no alcanzan esas metas, viene la frustración y el desapego. Entonces, el legalismo puesto en práctica se ve como frustrado y obligados. Muy bien, frustrado, agobiados, decepcionados. Y usted dijo otra palabra decepcionado, agobiado. Obligados, frustrados. Sí, Yo, cansados también, ¿cierto? sí. Cansados. Sí, exactamente. Imagínense un funeral en que el predicador está hablando acerca de cómo alguien llevó una buena vida. Ok, esta señora vivía una muy buena vida. Esta señora siempre iba a la iglesia. Esta señora
apoyaba mucho el ministerio aquí en esta comunidad. Ok, pues damos gracias a Dios por las buenas obras de esta señora, pero vamos a quedar con la duda. Pero, ¿hizo ella lo suficiente? Porque ahora el predicador está diciendo que para poder tener la certeza de la vida eterna hay que cumplir con ciertos requisitos, hay que hacer ciertas buenas obras, hay que ser buenas personas. Entonces vamos a quedar con la duda, ¿hizo la persona lo suficiente? Y también vamos a tener esta duda, ¿estoy yo haciendo lo suficiente? ¿Estoy yo siendo verdaderamente fiel a Dios? ¿Qué pasaría cuando me toca morir? Si yo no he hecho todo lo que esta señora ha hecho en su vida. Y esto nos puede llevar a la frustración, hasta la decepción. Entonces, gracias, Juan, por ayudarnos a ver con el legalismo puesto en práctica. Las reglas de Dios, su ley predomina en su predicación. A veces los estudiantes me preguntan, pastor, es que a mí me gusta mucho escuchar a este predicador. ¿Es un buen predicador o no? Y muchas veces mi recomendación es que el estudiante escucha un sermón o escucha 3 sermones y toma notas y trata de averiguar cuánto ley está predicando el predicador y cuánto evangelio está predicando el predicador. Y sabemos que ambos son importantes, ¿cierto? Ambos vienen de la palabra de Dios. Entonces es importante predicar la ley, pero también necesitamos siempre el evangelio. De hecho, el evangelio debe predominar. Debemos salir con el evangelio en mente. Debemos salir con el consuelo del evangelio después de haber escuchado un sermón. Debemos salir motivados para llevar vidas santificadas por haber escuchado el evangelio. Pero en el legalismo, la ley predomina. También les dice a los miembros lo que deben hacer para ser considerados verdaderos cristianos y lo que deben de hacer mejor. Yo tengo un amigo muy querido de mi juventud. Fuimos a colegios diferentes, universidades diferentes. No lo vi por mucho tiempo y yo estaba viviendo en Los Ángeles, California, y él iba a casarse allá y yo recibí una invitación a la boda. Y yo fui y hablé con la familia hace como 10 años y fue una gran reunión, un gran reencuentro. Y estaba hablando con la mamá de mi amigo y ella me preguntó, ¿y a qué te dedicas, Matt? ¿Qué estás haciendo? Es que tengo el trabajo de mis sueños, soy pastor, tengo la oportunidad de compartir la palabra con otros, viviendo acá en Los Ángeles, California. Tengo 3 hijos, todo está yendo muy bien, gracias a Dios. Y ella respondió con la respuesta más triste que pudiera haber imaginado. Ella dijo, es porque tú siempre estabas muy, muy fiel, muy obediente a Dios. Y yo pensé, no, todo esto, todas las bendiciones que tengo en mi vida no tienen nada que ver con mi obediencia. Son regalos de Dios, son bendiciones de Dios. Yo no merezco nada, solamente merezco el infierno eterno por mis pecados. Pero muchas personas quieren pensar que, si yo tengo muchas buenas cosas en mi vida, es que estoy siendo una buena persona. Y hasta los predicadores van a decir, es que usted es un verdadero cristiano si eres obediente. Usted va a ser bendecido si eres fiel. Y los más fieles y los más obedientes van a disfrutar de más bendiciones en la vida. Esto es el legalismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿qué pasaría si alguien está siendo fiel todos los días y está siendo muy obediente, pero está como Job?
sufriendo muchos problemas, perdiendo su trabajo, tal vez perdiendo su familia, sin plata, con enfermedades. Es porque esta persona no es lo suficiente fiel. A veces Dios nos bendice, a veces Dios permite problemas en la vida. Es cierto que con buen comportamiento tal vez vamos a evitar ciertos problemas en la vida, pero tenemos que tener mucho cuidado tratando de encontrar un vínculo entre las bendiciones que tenemos y nuestra obediencia. Y los predicadores legalistas van a caer mucho en esta trampa de decir, ok, usted tiene que hacer esta cosa para ser un verdadero cristiano, para poder tener una mejor vida. Y otro punto que tenemos aquí, a menudo escuchan que Dios está decepcionado con sus esfuerzos, como, usted no está intentando lo suficiente, o hay que echarle más ganas. Y el mensaje ahora tiene más que ver con lo que nosotros estamos haciendo que lo que Cristo ha hecho. Y la próxima pregunta para nosotros, ¿cómo puede el legalismo afectar a la relación de una persona con el Señor? ¿Cómo puede el legalismo afectar a la relación de una persona con el Señor? Sí, pastor, si me permite. Sí, adelante. Sí, mire, afecta de una manera, afecta con una posible ruptura, pastor, una relación rota, al pensar la persona que al hacer buenas obras alcanzará el perdón y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Piensa la gente que cumpliendo con la ley, cumpliendo con las obras, ella dice, yo ya con esto, yo ya tengo ganado el cielo. Y también continuamente lanzan recordatorios sobre reglas y amenazas de todas nuestras fallas, como lo que acaba de decir usted también ahorita. Si no haces esto, Dios te va a castigar. Si no cumples con esto otro, te va a ir mal. Dios no te va a bendecir. Sí, entonces una serie de amenazas que puede llegar a la ruptura de la relación con Dios, pastor. Muy bien dicho, muy bien dicho. Y Modesto, adelante, Modesto. Gracias, pastor. El principal motivo de que puede afectar a la relación de una persona con el Señor es que pone en duda la salvación del creyente, ¿sí? Eso es lo principal, ¿sí? Porque a base de ciertas reglas, ellos creen que se van a salvar, ¿sí? Y viene lo que es a la mente cuando los sacerdotes ponen las indulgencias, ¿no? Cómprate una indulgencia y serás salvo, ¿no? ¿Sí? Entonces es poner en duda la salvación del creyente, ¿no? Porque Cristo ya hizo todo por nosotros. Muy bien, sí, puede poner en duda la salvación de la persona, porque la persona puede pensar, yo no necesito a Dios porque estoy haciendo mi parte. O la persona puede pensar que, ¿cómo podría Dios amar a una persona como yo, con todo mi pecado, con todos mis errores? No estoy haciendo mi parte y por eso Dios no me ama. O simplemente, ok, necesito hacer tal cosa y no puedo hacerlo y por lo tanto no sé si Dios me va a aceptar. No sé qué va a pasar. Sí pone en peligro la certeza de la salvación. Damaris, adelante, Damaris. Gracias, profesor. Bueno, yo lo veo también desde este punto de vista. Cuando recibimos mucha ley en nuestra vida y poco evangelio, pocas buenas nuevas de salvación, entonces nos llenamos como de culpa, porque la ley nos confronta el pecado. Entonces, y cuando estamos recibiendo mucha ley, entonces sentimos de que no podemos hacer nada porque creemos que por nuestra obra nos vamos a salvar. Entonces, llegamos a un punto de que nada de lo que hagamos va a agradar a Dios. Entonces viene y trae resentimiento y dice, bueno, haga lo que haga y me siento culpable y entonces no soy digna del perdón de Dios, no soy digna que Dios me ame, entonces mejor me aparto.
Entonces, siento que ahí se rompe una relación armoniosa con Dios porque solo recibimos ley y no recibimos el evangelio. Gracias, profesor. Gracias a usted. Y sí, la ley tiene un lugar, ¿cierto? Sin la ley, no reconoceríamos nuestra necesidad de un Salvador. Y sin la ley, no sabríamos cómo agradecer a Dios con nuestras acciones. Pero sin el Evangelio no hay remedio para nuestro problema grave. Si solamente vamos a escuchar la ley, sí, vamos a andar con un montón de culpa y no vamos a tener consuelo, no vamos a tener paz. Entonces, la ley tiene un propósito, pero tiene que ser acompañado por el Evangelio para proveer el remedio a este problema grande que tenemos del pecado. Muy bien dicho, Damaris. Y Oscar Rolando, adelante, Oscar. Sí, pastor, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Adelante. Sí, ¿cómo puede el legalista afectar su relación con Dios? Cae en el pecado de tentar a Dios. Estaba viendo un predicador predicando con una serpiente en la mano y decía, que Dios le iba a salvar y que Dios le iba a salvar y que así como él le iba a salvar de la serpiente, también la congregación estaba aprendiendo. Pero ¿qué pasó al final de este pobre predicador? Estaba jugando con una cascabel que le llamamos aquí en Guatemala. Es una serpiente muy venenosa. Le mordió la oreja y terminó hasta el hospital. El problema que afecta la relación con Dios, el legalista, es tentar a Dios, volverse como Satanás, ¿verdad? Y su fin es la muerte sin esperanza en Cristo. Solamente, pastor. No, muchas gracias, muchas gracias. Y no debemos poner a prueba a Dios, ¿cierto? Él va a mandar sus ángeles para protegernos, pero tampoco debemos hacer cosas peligrosas para tratar de recibir atención o tratar de convertirnos en el protagonista del show. Y sí, y también hay una conexión al legalismo aquí también, como, es que yo estoy aquí con este serpiente y voy a ser protegido. Y sí, muchas veces en el legalismo el enfoque está en la persona misma. Entonces, y gracias también porque en el chat nuestra compañera María mencionó también que una persona puede estar resentida también. Escuchamos de esto en el video. Si las personas son empujadas siempre a hacer más y más y les hacen sentir que lo que hacen queda corto de complacer al Señor, con el tiempo causará que las personas estén resentidas con Dios. Y a veces puede haber una progresión, ¿cierto? Primeramente, sí, estoy haciéndolo, soy buena persona, soy mejor que él o ella, soy un fiel cristiano. Pero eventualmente la persona va a darse cuenta que no estoy haciendo lo suficiente. Dios me va a aceptar, Dios me va a salvar. Hasta, pues, hay muchísimos requisitos y yo no puedo cumplir con todos estos requisitos perfectamente. Y en esta etapa, la persona puede eventualmente estar resentida con Dios. ¿Cómo puede Dios ser tan estricto, tan exigente con todas estas reglas? Soy solamente un hombre, soy un ser humano. ¿Cómo puede Dios obligarme a cumplir con todas estas cosas? Y vemos una procesión muy fea del orgullo a la frustración, a la desesperación, hasta ser resentido. Vamos a hacer una pregunta más. ¿Cómo puede el legalismo debilitar la confianza de una persona en la salvación? Ya hablamos un poco. Si alguien desea aportar, con mucho gusto lo escuchamos.
¿Cómo puede el legalismo debilitar la confianza de una persona en la salvación? Sí, Oscar Rolando, adelante. Profesor, yo creo que no desactivé, esa era la pregunta anterior, Ah, sí, gracias. no hay problema, no hay problema. Damos la palabra a Juan Gonzalo, adelante. Sí, pastor. Mire, la pregunta es, ¿cómo puede el legalismo debilitar la confianza de una persona en la salvación? Comienza cuando uno comienza a vanagloriarse de sus obras, y se comienza a vanagloriar de sus obras y comienza a decir, yo ya tengo la salvación ganada por mis obras. De esa manera, este legalismo debilita la confianza de una persona en la salvación, dejándolo en segundo término, pastor, dejando en segundo término al evangelio. Y el evangelio nos da el deseo, la capacidad y la motivación para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pastor. Muchas gracias, Juan. Y yo creo que aquí tenemos como un momento de ojo, porque nosotros somos, gracias a Dios, creyentes y sabemos que el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, ha puesto la fe en nuestros corazones y estamos confiando 100% en Jesús para la salvación. Entonces, gracias a Dios que estemos en la misma línea en cuanto a la fuente de nuestra salvación y sabemos que no es nuestras buenas obras, sino Cristo. Pero el diablo es muy inteligente y él también sabe las escrituras, él conoce la Biblia y él quiere y él puede mal aplicar mal la ley a nosotros para tratar de hacernos dudar nuestra salvación. Él tiene muchas tácticas y las tácticas pueden ser diferentes, depende de quiénes somos. Puede haber la tentación del abuso de alcohol, puede ser otra tentación para hacernos caer de la fe. Puede ser y prioridades equivocadas. Pero otra táctica que él tiene es tratar de convencernos que no somos lo suficiente buenos para tratarnos de caer en la tentación de pensar que tenemos que cumplir con la ley para tener la salvación. Entonces, que todos nosotros, incluso que todos nosotros tengamos cuidado con esta táctica del diablo, de tratar de infiltrar a nuestras mentes con la perspectiva legalista para quitarnos la certeza de la salvación. Vamos a resumir un poco lo que hemos aprendido hasta ahora y vamos a volver a esta definición de la ley y pensar en la ley y el legalismo. El legalismo es un intento por parte de líderes de la iglesia de motivar a los miembros a vivir vidas cristianas buenas y decentes, también llamadas vidas santificadas, al enfocarse en las reglas. Ahora vamos a volver a esta primera pregunta de que hablamos, la diferencia entre el amor y la obligación. Y nuestras vidas santificadas, las buenas obras que vamos a hacer, y si estamos haciéndolas por obligación o por amor a Dios, pensando en el amor que Él tiene para nosotros. Entonces, en el legalismo hay este deseo de agregar leyes a la escritura donde la Biblia no hace. Y he visto en mi poca experiencia trabajando en el ministerio, he visto a iglesias, a pastores diciendo que los deportes son pecaminosos. No se puede jugar fútbol porque el fútbol puede conducir al tomar, o el fútbol puede llevar a una persona a ser demasiado agresivo. No se puede bailar. No se puede tomar en moderación.
no se puede usar maquillaje. He escuchado de pastores diciendo que personas no deben llevar ropa negra porque el color negro es del diablo. O no se puede llevar zapatos Nike porque Nike apoya a los homosexuales, o no sé, pero he escuchado, seguro ustedes han escuchado toda clase de regla adicional. Pero es importante distinguir entre el uso de algo y el abuso. Y el abuso no prohíbe el uso. En la Biblia tenemos muchas advertencias contra el abuso del alcohol. Y los proverbios hablan de las malas consecuencias del abuso del alcohol. Y podemos ver en las vidas de las personas en la Biblia, pensando en Noé, pensando en Lot, podemos ver las consecuencias del abuso del alcohol. Pero no podemos ir más allá de lo que dice la Biblia y decir que en todo caso el alcohol es prohibido, porque la Biblia no dice así. La Biblia habla acerca del abuso, pero no prohíbe el uso. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? Él convirtió agua en vino para el beneficio de una boda, para los novios celebrando su boda. ¿Qué usa Jesús en la Santa Cena? Vino. Y todo tipo de vino, sabemos que todo tipo de vino en los tiempos bíblicos tenía un poco de alcohol. Fue necesario para prevenir que el vino se corrompiera, entonces, porque no había refrigeración y todo eso. Entonces siempre había un poco de alcohol, un contenido de alcohol en el vino en ese entonces. Isaías 25 describe el cielo como un lugar con las mejores carnes y con los mejores vinos. Entonces, necesitamos recordar que hay una distinción entre el uso y el abuso. Y esto puede ser diferente en cada caso. Hablamos de eso un poco la semana pasada, que puede ser para alguien es mejor tomar. Puede ser para alguien es mejor no jugar fútbol. Y estoy compartiendo demasiado relatos personales, pero ojalá que sean de beneficio para nuestro aprendizaje hoy. En el colegio yo jugaba el fútbol y yo tenía un amigo que era también parte del equipo y él no pudo mantenerse la calma. Él siempre quería luchar contra los entrenadores, los otros jugadores. Y perdón, se me olvida la palabra en español para los que están cuidando el partido, como los a cargo. ¿Cómo se llaman? Siempre hay como 3 en cada juego de fútbol, los que están vigilando el partido. ¿Los árbitros? Sí, sí, gracias. Sí, él siempre quería pelear con todos. Y sus compañeros trataban de ayudarlo y ayudarlo. Eventualmente, él decidió, yo debo tomar un descanso del fútbol, porque para mí me va a llevar a la tentación del enojo y de ira. Pero eso no significa que el fútbol en toda ocasión es peligroso espiritualmente. De hecho, sus compañeros tenían una oportunidad para demostrar buen comportamiento y animarlo y reprenderlo en amor. Entonces necesitamos tener mucho cuidado tomando una cosa y convirtiéndola en pecado en cada situación. Entonces, los peligros del legalismo, y después vamos a parar para hablar un poco. Los peligros del legalismo causa resentimiento con Dios. Es que usted es cristiano, ustedes no pueden escuchar la música secular, o ustedes no pueden ir a un partido de fútbol, ustedes no pueden tomar. O este resentimiento, Dios
es demasiado exigente. Nunca voy a poder complacerlo, nunca voy a poder vivir una vida suficiente buena. Número 2, puede causar que las personas duden de su salvación. Hablamos de eso. Número 3, lleva a las personas a creer que son salvados por lo que hacen. Y número 4, niega la gracia de Dios. Si yo tengo muchas bendiciones en mi vida porque yo soy obediente, o si mi abuela está en el cielo porque era una muy buena cristiana, ¿por qué hay la gracia de Dios? No la necesitamos. No hay necesidad de la gracia, del amor de Dios. Entonces el legalismo, la perspectiva legalista, niega la gracia de Dios. Hasta aquí, ¿cuáles son sus experiencias, sus preguntas, sus dudas antes de cerrar con algunas preguntas más? Yo, pastor, yo tenía yo tengo una duda, pero fue una duda que me quedó de la vez pasada que vimos vida después de la muerte. Sí, Mi adelante, pre- Juan. Sí, gracias, pastor, muy amable. Me quedó esta duda, pastor. Yo tuve una hermana que en el momento del parto murió, o sea, falleció ella y su bebé, su producto. Los dos fallecieron. Mi pregunta sería, ¿a dónde fueron ellos, mi hermana, si no tuvo la oportunidad de arrepentirse o de enfocar su fe en Dios? Una muy buena pregunta, Juan. Y la única forma en que yo pueda responder es diciendo lo que dice la Biblia. Entonces, la Biblia dice que Jesús es el camino y el camino, la verdad y la vida. Entonces, sabemos que el camino al cielo es por Jesús. Sabemos que los que confían en Jesús son salvos. También sabemos que los que son condenados al infierno son condenados por una falta de fe, por un rechazo de Jesús. Sabemos también que nuestro Señor es misericordioso. Entonces, ya que no puedo ver, o ya que no pudiera haber visto el corazón de ella, no puedo decir, no sé lo que había o lo que no había en su corazón. Pero ya que es la fe que salva y no la cantidad de fe, y ya que es la fe que salva y no las obras, sabemos que con solamente un poquito de fe, una persona es salva. Entonces aquí tenemos consuelo, que puede haber alguien que escuchó de Jesús y sí, no tomó en serio su vida, o no fue a la iglesia por años, pero por la fe está en el cielo. Yo sabía de una chica por muchos años que era cristiana, pero eventualmente dejó de asistir a la iglesia, tomaba muy malas decisiones, estuvo involucrado en un accidente y poco antes de morir recitó el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro no la salvó, pero el Padre Nuestro bien pudo haber sido una expresión de la fe. Padre nuestro que está en el cielo, yo reconozco que tú eres mi Padre. Padre, perdóname mis pecados. Al decir el Padre nuestro, estamos reconociendo que el perdón viene de Cristo. Entonces, también no puedo decir, no pude ver su corazón, pero escuché una expresión de la fe. Y aunque era una fe muy frágil, muy débil, para ser totalmente honesto, una fe muy pequeña, todavía ella tenía fe. Fe en Jesús que hizo todo. El legalista quiere decir, ella dejó de asistir a la iglesia. Ella dejó de leer su Biblia.
ella dejó de ser obediente. Ella no puede estar en el cielo. Pero alguien que está leyendo la Biblia dice, pues Cristo hizo todo, somos salvos por la fe en Cristo. Entonces un poquito de fe salva. Con respecto a, ¿y era su hermana? Perdón, Juan, ¿su hermana o quién? Sí, pastor, era mi hermana. Sí, con su hermana no sé, pero y con respecto al bebé, tenemos un Dios de misericordia. Sabemos que es la fe que salva, pero también sabemos que es la falta de fe, el rechazo de Jesús que condena y encomendamos a todos a los manos misericordiosos de nuestro Señor. Pero con mucho gusto puedo hablar más, pero creo que es importante recordar algunas cosas. No podemos decir más que lo que dice la Biblia. No podemos decir, es que no tenía la oportunidad, no se preocupe. No podemos decir que, es que ella no era fiel, no era cristiana activa, entonces su salvación era imposible. No podemos decir más de lo que dice la Biblia y podemos encomendar a todas, podemos encomendar todas nuestras preocupaciones al Señor. Sí, muchas gracias, pastor, muy amable. A usted, y con mucho gusto puedo hablar más. Es difícil abordar un tema tan profundo y tan pesado y un tema que toca tanto el corazón en un tiempo muy corto. Entonces, con mucho gusto podemos hablar más. Me gustaría revisar algunos puntos más antes de cerrar. Una pregunta para ustedes para considerar. ¿Cómo responde a personas que dicen que es necesario el legalismo? Que por naturaleza nuestra naturaleza pecaminosa, es necesario decirles a las personas qué hacer. María, ¿desea aportar? O tal vez no hay problema. Entonces, es importante reconocer la diferencia entre la ley y el evangelio, porque muchas veces personas van a decir, no, es necesario evitar el fútbol para evitar más problemas, para evitar tomar en exceso, para evitar ser agresivo. Pero es importante reconocer la diferencia entre la ley y el evangelio. Es el evangelio que va a motivar a alguien a no tener tanta ira y tanto enojo durante un partido de fútbol. Puede ser que una persona tiene que tomar la medida de parar de participar por un ratito, pero solamente el evangelio va a producir el cambio dentro de una persona. Y la ley puede señalar la falta, pero solamente el evangelio puede proveer el motivo para cambiar. Damaris mencionó eso antes, que la ley sí tiene este propósito de ayudarnos a reconocer nuestros pecados, pero solamente el evangelio puede proveer la solución a nuestro pecado y también el motivo a cambiar. Yo soy perdonado. Esta cosa terrible que hice hace 10 años es totalmente lavado, es totalmente borrado de mi cuenta. Ahora voy a ir y no pecar más en gratitud a Dios. Entonces, importante esta distinción entre la ley y el evangelio. También quisiera plantear esta pregunta. ¿Cómo respondería a alguien que dice, siempre y cuando las personas están haciendo lo correcto y tenemos buenos resultados, ¿qué más da porque lo hicieron? Y aquí tenemos que recordar de dónde viene la motivación. En el verdadero cristianismo, no basta con hacer lo correcto, lo que complace a Dios. Tiene que hacerse por el motivo correcto, amor por Dios. Creo que Oswaldo y Modesto hablaron sobre, y Juan también en el inicio de la clase, sobre el amor. No queremos andar todos los días viviendo bajo obligaciones. Queremos andar todos los días amando a Dios y demostrándole nuestro amor, haciendo cosas en gratitud por su amor para con nosotros. También importante aquí hacer referencia a Hebreos 11:6. La Biblia nos dice que sin fe
es imposible agradar a Dios. Entonces, ahora con la fe que el Espíritu Santo ha puesto en gratitud, podemos agradar a Dios. Pero la verdad es que sin fe y simplemente haciendo buenas cosas por obligación o por miedo de Dios, no agrada a Dios. Él quiere frutos producidos en amor. Él quiere frutos producidos en gratitud. Él no quiere que seamos obligados a hacer tal cosa por Él. Y eso también es por su amor. Él no quiere que tengamos que vivir bajo obligación. Él quiere que podamos vivir bajo la libertad de tomar nuestra propia decisión de hacer lo bueno, pues entendiendo que es el Espíritu Santo que va a producir esta capacidad, pero Él quiere que tengamos oportunidades para agradecerle. Y también obras buenas producidas por el miedo o por el orgullo de la ley no valen a los ojos de Dios, para resumir lo que hablamos. Y la última cosa, vamos a cerrar, si me regalan unos minutos más, me gustaría cerrar con esta pregunta, porque esta pregunta tiene que ver con este concepto de las dos religiones del mundo, la religión de hacer y la religión de hecho, ya hecho, o las dos categorías de todas las religiones en el mundo. Hay que hacer y Cristo ha hecho todo. Algunos han dicho que no hay mucha diferencia entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias evangélicas reformadas en cuanto a las buenas obras. Entonces, algunos han dicho que, pues, en la Católica Romana hay que diezmar, hay que ir a la misa, hay que bautizar a los pequeños y los padrinos tienen que tomar el curso antes del bautismo y hay que hacer el Padre Nuestro, hay que pagar las indulgencias, hay que cumplir con todos estos requisitos. Y la realidad es que muchas veces hasta las iglesias cristianas, evangélicas, reformadas, pentecostales, pueden requerir lo mismo. Hay que llevar cierta ropa, hay que cubrir la cabeza, hay que evitar el maquillaje, hay que evitar el fútbol. Uno no puede tomar, no puede escuchar cierta música, no puede ver a ciertas películas. Y la idea es que, aunque son muy diferentes en sus estilos, en sus prácticas, en sus costumbres, en su música, pues una iglesia católica parece muy diferente en la arquitectura que una iglesia cristiana. A veces una tiene imágenes, la otra no. Entonces hay muchas diferencias, pero en cuanto a la perspectiva legalista, hay muchas similitudes también, muchos requisitos, muchas reglas, muchas cosas que hacer. Entonces la Iglesia Católica Romana tiende a decir lo que uno tiene que hacer para ser salvo. La Iglesia Evangélica Pentecostal tiende a decir lo que uno tiene que dejar de hacer para ser salvo. En ambos casos, el enfoque es lo que el hombre hace para Dios y no lo que Dios ha hecho para nosotros, lo que es el énfasis de Academia Cristo. Entonces, quisiera cerrar aquí porque muchas veces estudiantes han llegado a Academia Cristo diciendo, esto es algo totalmente diferente. Ustedes no son los católicos romanos, aunque bautizan a los bebés, aunque cantan el Señor ten piedad y la gloria a Dios en las alturas, yo puedo reconocer que ustedes no son católicos romanos, pero también ustedes no son evangélicos como los otros evangélicos, como los pentecostales tampoco. Ustedes en la Academia Cristo son algo diferente y queremos ser diferente porque queremos ser bíblicos, pensando, enfocándonos en lo que Cristo ha hecho, no en lo que necesitamos dejar,
no en lo que necesitamos hacer. Sí, vamos a dejar ciertas cosas y hacer ciertas cosas en gratitud, luego como fruto de la fe, pero para la salvación, todo tiene que ver con lo que Cristo ha hecho. Entonces, muchas gracias por su tiempo. ¿Preguntas, dudas antes de cerrar? Como siempre, voy a compartir la tarea y voy a compartir para evitar confusión, porque muchos de nuestros compañeros van a participar esta noche. Voy a esperar hasta después de la clase esta noche para compartir la tarea para el día miércoles. Pero preguntas, dudas, comentarios antes de cerrar para hoy. Pastor. Sí, dígame. Sí, pastor. Ya para cerrar esta sesión de legalismo, yo investigué lo que es legalismo y dice, la definición de legalismo es el acto de poner la ley por encima del evangelio y es establecer requerimientos más allá del arrepentimiento de la salvación. Otro de los puntos dice que el legalismo es poner mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios, ¿sí? Eso es realmente lo que es el legalismo, ¿sí? Y haciendo un poco de énfasis a lo que el hermano le preguntaba a usted, ¿sí? Acerca de su hermana fallecida, ¿sí? Aquí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, nos dice, y se cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, por medio de la fe dice que si nosotros estamos en el camino del Señor, Dios es grande y poderoso, ¿sí? Para hacer las cosas, ¿sí? Y precisamente acerca de la salvación de esta persona, ¿no? ¿Sí? Si Él permanece fiel hasta la muerte, entonces Dios es grande y poderoso para salvar las almas. Ese es mi comentario, pastor, y con esto cerramos. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Un buen resumen de qué es el legalismo y que en el legalismo la ley predomina, pero que el evangelio siempre predomine. Y me gusta mucho lo que usted citó, Hechos 16, y este carcelero preguntó, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Pablo no le dio una lista de qué hacer, ¿es cierto? Él no le dijo, pues primeramente tienes que hacer esto, después esto. Cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y creer en Jesucristo es la fe y es la fe en quién, Cristo. Y que es importante siempre pensar en el objetivo de nuestra fe. Jesús, ¿cierto? Él es quien ha hecho todo. Muchas gracias por este buen resumen. Vamos a cerrar con una oración y nos encontremos de nuevo el miércoles. Oremos. Todopoderoso Dios, nuestro Padre Celestial, por tu gran amor hacia nosotros, pecadores, tú nos entregaste a tu propio y único Hijo, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Sigue hortándonos tu Espíritu Santo, para que Él, trabajando por medio del Evangelio en nuestros corazones, para que por medio de Él podamos permanecer fieles en esta fe y tener con certeza la vida eterna en el cielo contigo. Oramos en el nombre de Jesús y en su nombre pedimos tu bendición sobre el resto de nuestros días. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén. queridos amigos y amigas, que todos tengan un excelente día en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor, y bendiciones. Muchas gracias de Dios igual bendiga a todos manera. los hermanos. Todos. Qué gusto verlos. Que todos tengan un muy bendecido día. Como siempre, voy a subir la grabación también. Muchas bendiciones. Amén.